Gabon, Radio Vitoriako entzuleak, Eusko Ikasuntzaren mai ingurutan zaude. Gaur egungo gai bat mai gainean, mobbing. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a un nuevo tema que nos pone sobre la mesa de los estudios de Radio Vitoria Eusko Ikasuntza. Hoy les vamos a hablar de mobbing con 3 invitados. Por lo tanto, vamos como siempre con las presentaciones sin más. Para comenzar, Fede Verástegui, psicólogo. Fede, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eres un poco el alma mater de este tema para Eusko Ikasuntza y para los oyentes de Radio Vitoria en esta jornada. ¿Qué debemos de entender por mobbing y por qué has considerado interesante hablar de esta cuestión a nuestros oyentes? Bueno, por mobbing rápidamente se entiende como el acoso psicológico o acoso moral, también se le llama, en el ámbito del trabajo. Esto quiere decir que tiene que haber una serie de conductas por parte de una serie de personas que perjudican claramente a un trabajador por el hecho de que tengan intención de alguna manera conseguir algo de él que se encuentra a su voluntad, ¿no? Digamos que esta definición que acabo de improvisar se podría extender de muchas formas, pero quizás es un poco bastante objetiva en este sentido, ¿no? Eh, Eso es el hecho del acoso, ¿eh? Si te quieres te explico un poco el origen del concepto, porque así se entendería mejor por qué se ha dado a entender este hecho como mobbing. Adelante. Sí, el primero que habla de mobbing es Konrad Lorenz, que es un etólogo al que le dieron el Premio Nobel de Medicina en 1973, y él lo refería a otros etólogos ingleses que ya lo habían utilizado al hecho de que una serie de animales sociales, animales gregarios, se defendían de un depredador que les acosaba. Entonces, la defensa de estos animales gregarios frente a ese depredador es a lo que llamaban los etólogos mobbing. Ahora justamente se suele entender lo contrario, pero yo quiero hacer referencia a este concepto de la etología porque no necesariamente siempre es una persecución o un acoso de arriba abajo. También puede producirse el acoso entre iguales o el acoso de abajo hacia arriba, en algunos casos. Igual con menos armas de abajo hacia arriba. Con menos armas, pero bueno, digamos, la unión de varias personas con vistas a derribar de su puesto superior a otra persona, ¿no? Por ejemplo. Has venido acompañado de 2 invitados y vamos a pasar con un ejemplo, que mejor que un ejemplo para saber de qué queremos hablar y situarnos en el tema. María, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Has sufrido el móvil? Sí, he padecido el móvil más que sufrir y bueno, pues ha sido algo que ha pasado, sufrí y aún y todo pago las consecuencias porque en este momento es algo que intento superar y recuperar un poco todo lo que ha sido para mí una pérdida de trabajo, de autoestima, de relaciones a veces sociales que duda cabe de incluso afectar a mi propia familia, ¿no? Danos las explicaciones que puedas darnos sobre lo que te ocurrió en tu empresa, creo que una empresa grande, multinacional. ¿Qué ocurrió? Bueno, creo que ha explicado muy bien Federico qué es el móvil, ¿no? Pero quizás hablar con ejemplos es siempre un poco más ilustrativo, ¿no? Móvil es cuando una persona está desempeñando su trabajo o sus funciones y recibe presión deliberada por un grupo o un individuo dentro de su ámbito laboral. Como bien dice Federico, la presión puede ser ejercida de varias formas, bien por tus superiores, bien por tus compañeros o incluso se ha dado el caso de personas que están a tu propio cargo o bajo tu responsabilidad. ¿Cómo se ejerce esa presión y cómo se ejerció en mi caso?
bueno, pues existen muchas formas para presionar para que una persona aparezca como inútil o no, digamos, con un buen desempeño, o incluso forzarla para que raye el límite y así se vaya de una empresa. Es, digamos, el despido con guante blanco, en el que la presión no se percibe abiertamente, pero el individuo la sufre a veces hasta en silencio, porque no puede hacer, digamos, caso omiso, ni puede levantar la voz para decir, estoy aquí, me está pasando esto, ¿no? No solamente puede afectar, porque hemos visto mucha prensa y mucha literatura sobre el tema, no solamente afecta a puestos, digamos, directivos o técnicos, sino que también se puede dar incluso en puestos, digamos, de mano de obra directa o quizás puestos que podemos decir menos cualificados. En mi caso, la presión que se ejerció sobre mi trabajo fue ocultación deliberada de información, por ejemplo, el cumplir objetivos fuera de tiempo, el pasar información equivocada, el presentar y difundir falsos informes sobre mi conducta, el especular con rumores sobre mi conducta antes, durante y después del trabajo, el fomentar comentarios sobre mi persona falsos. Te querían tumbar. Sí, sí, por supuesto que me querían tumbar. Lo que pasa es que hay un elemento importante del mobbing y es que la persona ejerce cierta resistencia. Es decir, no me considero una persona débil ni considero una persona que no tenga un ánimo fuerte. Y cuando se ofrece resistencia todavía eso genera más, digamos, rechazo a que esa persona no pueda digamos, el más fácil de la organización, ¿no? Y en tu caso, por seguir con el ejemplo, antes de ir con el tercer invitado, cargo directivo, cargo medio, base. No directivo, pero casi directivo, técnico con un grado alto de independencia y reportando a directivos altos. Y la presión llegaba de arriba, llegaba de iguales, llegaba de abajo, de todos los lugares. La presión está ejercida por igual y por responsable directo. Creo que la mayor de las presiones vino ejercida por aquellos que no hacían nada y tenían la autoridad para poder evitarlo. Aquellos que sabían que el problema existía, aquellos que compartían mi silencio y que no hicieron nada. Cargos superiores o iguales no hicieron nada. Superiores con potestad para poder frenar el problema. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué pudieron contigo al final y dejaste el trabajo? ¿O te echaron? Se pactó. Se pactó. ¿Por qué pudieron conmigo? Porque fueron 18 meses de agonía diaria y continua. Y por muy fuerte que seas, no puedes luchar contra una pared. Eres solamente una pequeña lenteja en este mundo laboral que a veces se nos vuelve tan inquieto y tan difícil de afrontar. El gran jefe lo sabía. Sí, por supuesto. Pero por supuestísimo. Pero es mucho más fácil mirar para otro lado, ¿no? O echar a uno que no a todo un equipo. Claro. Claro. Llegar a un pacto con uno que ocurre también en el mundo del fútbol, ¿no? Se suele decir con los entrenadores y los jugadores de los equipos. ¿Por qué se producen estas situaciones? ¿Por envidias? ¿Por querer siempre cada uno de esos cargos, según los casos, llegar más alto? ¿Por qué ocurre? Yo puedo hablar en mi caso. Creo que hablar de mi caso y generalizar sería injusto para otras personas que yo conozco y sé que tienen sus propios mundos personales. En mi caso, lo que yo he podido percibir es que yo hacía muy bien mi trabajo. Yo hacía muy bien mi trabajo. Y hacer muy bien mi trabajo significa cumplir con los horarios, quedarte mucho más tiempo, pero no quedarte a leer el periódico, sino a trabajar. Trabajar fines de semana. Ahondar y preocuparte por las consecuencias de tu trabajo, no preocuparte de que las demás personas están haciendo comentarios adversos o digamos seguir el status quo que es vamos a trabajar de la forma más cómoda y menos posible, no trepar para nada, porque yo no soy una persona trepadora y soy una persona muy responsable con mi trabajo, siempre lo he demostrado. Creo que tengo un currículum bueno, es decir, no me jacto de nada, pero creo que todo para llegar hasta aquí me ha costado mucho y he trabajado mucho. Y creo que a veces la competencia propia pone en evidencia la falta de competencia de otras personas y contra eso no se puede luchar. No se puede luchar. Es decir, uno tiene una imagen, uno hace su trabajo y no puede evitar que otras personas se sientan amenazadas porque tú haces tu trabajo de una manera y las otras personas no. ¿Consecuencias de todo esto a día de hoy?
A día de hoy, bueno, a día de hoy no ilustran lo que fue el día de ayer. El día de hoy es una realidad diferente para mí de la de hace 7 meses. Físicas, una lesión de por vida, que no voy a entrar porque entrar sería ya explicar con detalle, y quizás hay gente a la que se le podría eliminar la bombilla y no me apetece. Una lesión de por vida, dinero en esa lesión para recuperar, digamos, mi vida normal, rayando la depresión. ¿m? No me levantaba de la cama, perdí mucho peso, me pasaba el día llorando, perdí autoestima, perdí mi puesto de trabajo que me costó mucho ganar, perdí amistades, ¿m? Me costaba salir a la calle y pensar que hubiera personas que me pudieran preguntar por qué no estaba trabajando y qué había pasado para no estar trabajando. ¿Sí? Desarrollé una fobia hacia todo lo que consideraba o conllevaba que pudiera tener una relación con mi ámbito de trabajo o con sectores anexos a ese ámbito de trabajo, es decir, no leer periódicos de cierta clase, no leer temas relacionados con mi trabajo, olvidarme de que yo había estado ahí, no ni siquiera podía aproximarme física o geográficamente a mi ámbito de trabajo, deliberadamente evitaba el aproximarme, y eso te inmoviliza y no te permite llevar una vida normal. Y no hablo de algo que sea extraño, hablo de algo que se da en todas y cada una de las personas que conozco que se han visto afectadas por el tema. Ahora estás en el desempleo, tienes otro Sí, trabajo. estoy en ello, estoy en ello. Y por primera vez desde hace mucho tiempo me apetece trabajar y me apetece trabajar en lo mío, porque perdí la confianza en el sistema, perdí la confianza en aquellas personas que se dedican a cuidar o a establecer un orden para las personas que trabajan dentro de una empresa, es decir, aquellos departamentos bien llamados de recursos humanos o de personal que se dedican a mirar por el bienestar, la adecuación de persona a puesto. Perdí la confianza en esas personas, la perdí totalmente. Eh, Pienso que el mayor reto de nuestros días es poder llevar una vida organizativamente hablando, con ética y dignidad, y creo que la ética se ha perdido en el mundo de los negocios, sobre todo los valores. ¿m? No hablo de números ni hablo de rentabilidad. Todas las empresas tienen que ser rentables, pero pienso que hay veces que el desempeño y el profesionalismo está reñido con tener valores y tener ética en el mundo laboral. Estoy convencido que alguno de nuestros oyentes que en estos instantes nos está escuchando se ha visto en una situación similar o está en una situación similar a la tuya, aceptando incluso la posibilidad de que en estos instantes esa persona, hoy es en domingo, mañana tenga que ir a su puesto de trabajo. ¿Qué consejo le das? Bueno, me parece un poco a veces, no sé, dar consejos que para mí no tengo, ¿no? Es un poco difícil eso. Desgraciadamente el mundo laboral hoy en día no está para que podamos elegir otros puestos de trabajo. Ojalá que estuviéramos en una sociedad en la que nos permitiría el poder movernos de un trabajo a otro por mejores cualidades, mejor ámbito o que se ajusta más a nuestra propia naturaleza. Eso no es así. Y la comida y el pan hay que llevarla a casa todos los días. Hablábamos de cambio el otro día Federico y yo, y para que se pueda cambiar una situación se tienen que dar, digamos, tres posibilidades, ¿no? El que uno se pueda marchar de ella, el que uno intente cambiar la circunstancia en la que está metida o el que la vea de otra manera. Me creo que la última. Lo que la gente llamamos a pie cambiar el chip. Percibir que el trabajo no lo es todo. Es lo que podría decir. No tengo más consejos. Algún día, yo no sé si fue todo en tu vida, pero sí algo elemental. Absolutamente, absolutamente. Adoraba mi trabajo, adoraba mi trabajo. Con pasión, con ganas. Creo que soy una buena profesional, pero adoraba mi trabajo, sobre todo porque creo que era muy satisfactorio para mí. Ahora nos dices que te das cuenta que hay otras cosas también vitales aparte del trabajo. Tercer invitado. Era importante situarnos rápidamente en el tema con nuestra invitada, con María, afectada por el móvil. Fede, ¿por qué has querido que esté con nosotros también José Ignacio Imaz, un asesor laboral? Bueno, pues porque evidentemente esto va a más, a mucho más. La gente empieza a darse cuenta de qué es lo que está padeciendo y además de contar con el apoyo psicológico,
en muchos casos es indispensable, la gente tiene que empezar a defender también sus posiciones de cara a estas situaciones, ¿no? Tiene que denunciarlas, y para eso hace falta que tenga el consejo de alguien que conoce el tema. ¿Sí? Ujú. Por tanto, aunque es un tema muy nuevo, sobre todo para abogados, y me temo que bueno, pues le he cogido un poco a Jaime por los pelos, en este sentido, pues ya empieza a haber bastante legislación, ya se han dictado sentencias favorables y bueno, ya creo que empieza a haber un cuerpo legislativo, incluso ya los partidos políticos están tomando cartas en el asunto. Pero vamos, más que yo creo que políticamente he preferido que el enfoque sea más Profesionalmente. objetivo y más profesional, ¿no? José Ignacio Imaz, asesor laboral. Muy buenas noches. Bueno, para situar a los oyentes rápidamente también en tu profesión y en tu labor, en tu día a día, un asesor laboral asesora tanto a trabajadores como a empresarios. Sí, las dos partes. Eh, para mí un poco el tema del móvil, yo creo que es algo muy antiguo, aunque la denominación móvil pues resulta nueva. Yo creo que es lo que siempre se ha dicho, que es hacerle la vida imposible a alguien en el trabajo. Hacerle la cama, vulgarmente. Fundamentalmente la vida imposible. Todavía se puede hacer Es- más esa vida imposible, ese día a día, se puede hacer obviamente bien desde sus propios trabajadores en el mismo nivel en el que están, o bien desde una postura superior como puede ser la del empresario, el jefe, ¿no? Eh, Ahí conviene matizar dos cuestiones también, y es que se está metiendo también dentro de lo que es el paquete del móvil algo que ha sido también muy habitual, y es aquel empresario que ejerce sus funciones pues de una manera un tanto dictatorial, y que al final la consecuencia es la misma, es decir, el trabajador se siente acosado, se siente que está fulano encima todo el día y que no le deja realizar el trabajo al ritmo que él quisiera. Jurídicamente son dos cosas diferentes. En la segunda que he comentado, lo que se persigue es que se eleve el rendimiento del trabajo, nada más, si quieres de una manera más grosera, más fuerte, pero existe ese punto a donde el empresario quiere llegar y dice, bueno, pues no vais a tomar el bocadillo o no vais a ir a fumar el cigarro o lo que sea. Entonces se persigue eso fundamentalmente, y en la segunda, lo que hay es una base, como bien decía María, de envidia en muchos casos por parte de sus propios trabajadores, de malentender pues un nivel superior de profesionalidad, etcétera, que también conlleva pues que la última reacción es que el empresario se posicione a favor normalmente de la mayoría, y que prescinda de esa minoría, pues llegando al extremo del despido pactado, como le queramos llamarlo. Esto es un poco lo que yo entiendo como el mobbing que tenemos hoy en día encima de la mesa. Esta diferenciación pues nos lleva también a que a la hora de probar si es mobbing o no es mobbing, supongo que también desde el punto de vista psicológico, pues en fin, hay una gran demanda de afectados que entienden que están mal en su puesto de trabajo, que ese malestar se denomina mobbing, y que lo llevan sufriendo algunos pues desde el día siguiente al que entraron a trabajar. Y eso realmente no es mobbing. Le estás hablando por intentar aclarar conceptos y por favor, María, que no se moleste, porque solo hace falta verle a María su cara, cómo expresa lo que le ocurrió para saber que estamos hablando ante un caso evidente de una serie de consecuencias a nivel personales tremendas, y que ella, por ejemplo, está en la labor de superación del tema. Pero te decía, María, que no te molestes porque, claro, siempre ocurren estos temas que gente, por ejemplo, que no le ha pegado un palo al agua nunca, como se suele decir, tengo móvil. Es que yo sufro móvil también. Sí, se da. Es decir, un poco por centrar con ejemplos. El móvil se puede dar. Un caso muy típico en este momento es el móvil en la banca. El móvil en la banca, fundamentalmente, lo que pretende es que se acepte al 100% estas prejubilaciones a los 50-52 años. De tal manera que al trabajador que llegaba a esa edad se le ofrece retirarse del banco y no acepta, bueno, pues se le plantea que su vida va a ser un calvario hasta los 65. Y además,
que si no acepta en ese momento, a quien Dios se la de San Pedro se la bendiga, porque ya no hay vuelta atrás. Entonces ahí es donde empieza normalmente un calvario que puede durar entre esos 52 hasta los 60 o hasta los 65 años por no haber aceptado una determinada condición que la empresa le había ofrecido. Relegando al trabajador y diciéndole que desde luego profesionalmente, un poco como bien decía María, profesionalmente, lejos de prosperar, lo van a meter en un agujero y de ahí no lo sacan hasta 13 años después. Eso es, entiendo yo, el caso más claro de móvil que en este momento, por ejemplo, en un determinado sector se está dando muy ampliamente. Existen otros ejemplos y hace poco nos pasaba también en el despacho la gente que decía, no, es que el empresario, fíjese si está detrás mío, que es que nos controla hasta los minutos que tenemos para ir al cuarto baño. Claro, tenía su explicación. Luego cuando ya oyes a las dos partes, el hombre decía, no, claro, es que antes ellos comían el bocadillo, perdían una serie de horas, yo se lo he prohibido y entonces para devolverme la pelota, pues ahora se meten en el cuarto baño y se comen el bocata adentro. ¿Esa presión se puede denominar móvil? No, pues yo entiendo que no, es decir, son actuaciones o actitudes que a veces se tienen y que efectivamente hay quien se siente con toda su razón pues perjudicado y que está encima del empresario y que al final está haciendo la vida imposible, etcétera, etcétera. Y luego pues como también se apuntaba aquí, es decir, la persecución en todo el día a día con objetivos que son incumplibles, con una vigilancia permanente, etcétera, etcétera. Pero no ya por parte del empresario, sino hasta por parte de sus propios trabajadores, ¿no? Y esto pues al final lleva pues a un nivel de estrés lo suficientemente alto como para que el trabajador lo tenga que dejar el trabajo. ¿Qué puede hacer el trabajador? Hombre, pues fundamentalmente denunciarlo. ¿Denunciarlo a dónde? Pues a la inspección de trabajo, cuando vea que sus compañeros o el comité de alguna manera pues, pasan olímpicamente de esta situación que él plantea, a través de reiteradas denuncias, pues entendemos que alguien le empezará a hacer caso. También, pues el trabajador lo que entendemos es que debe de hacer pública esta situación, que muchas veces pues lo que hace es obviarla, esquivarla, hasta que llega un momento en el que no puede más y esto explota. Se siente culpable. Sí, claro, cuando a una persona pues le están pinchando todo el día y en un principio pues él duda de su capacidad, de si ha hecho bien las cosas, de si los demás llegan porque él no llega, etcétera, etcétera, y se le está poniendo en esa tesitura pues todos los meses porque alguien está cascando el chorreo diciendo, mira, fíjate, los rankings de todos y mira el tuyo, y los demás lo hacen en 5 días y a ti te cuesta 7. Pues obviamente el trabajador ahí es cuando se empieza a plantear si realmente ese es el puesto de trabajo de su vida o si al día siguiente lo tiene que dejar, ¿no? Y luego hay una tercera parte, que es cuando realmente lo que se está persiguiendo es por parte de la dirección, y también lo apuntaba María, abaratar el coste del despido, en la medida en que el trabajador pida la baja voluntaria y cese sin coste alguno para el empresario. Bueno, esta situación jurídica de móvil lo que sí conlleva es que si la pruebas, tienes derecho como trabajador, y así lo contempla el Estatuto de los Trabajadores, a una indemnización ya cifrada de 45 días de salario por año de servicio. No es una práctica habitual en los juzgados, es decir, no hay demasiadas sentencias, hay muchos criterios además respecto al tema de las indemnizaciones cuando se prueba un móvil. ¿Cuánto se le debe dar a un trabajador de 50 años que efectivamente después de llevar 20 años trabajando en una empresa, como no puede más porque le han hecho la vida imposible, cesa en el desempeño de su trabajo? ¿Una indemnización como si lo estuvieran despidiendo? ¿O realmente le debieran de dar, y voces hay que dicen, tanto dinero como le faltara por cobrar hasta que se tuviera que jubilar, independientemente de que volviera a trabajar? Porque aunque parezca lo contrario, el trabajador no persigue el cese en el trabajo, lo que persigue es que cese esa actitud, no que le cesen a él. Claro. Es decir, como consecuencia de eso tendrá que dejar de trabajar porque le están haciendo la vida imposible, y como consecuencia de ese cese le tendrán que indemnizar. Pero la pregunta es ¿con cuánto?
La pregunta es, ¿qué precio tiene el dolor que se te ocasiona? Porque yo estuve en esa dicotomía a la que tú bien haces referencia y hablé con personas, una de ellas está aquí, y la pregunta y la cuestión es, ¿tiene precio el dolor? Es decir, ¿a ti, por lo que te paguen, volverías a pasar por esa situación? El primer consejo que daba José Ignacio Imaz, primero he intentado concretar lo que es móvil y lo que no es móvil, correcto por su parte, además en un equilibrio, intentando situarse entre empresarios y trabajadores. Un asesor laboral también tiene que intentar mantener ese equilibrio, ¿verdad? Pero, María, el primer consejo que daba a cualquier persona que se vea en un caso de móvil es la denuncia al comité de empresa, inspección de trabajo. ¿Dio resultado en tu caso o no moviste ficha? Sí moví ficha. Es decir, cuando llegó el tema en el que yo ya había, digamos, hablado con las personas que tenían que tomar una decisión y digamos, poner las cosas en su sitio y no surtió efecto, sí que acudí a los sindicatos. Sí que acudí. ¿Y? A mí me ayudaron. Ujú. A mí me ayudaron, pero también tengo experiencias de otras personas que no ha sido así y que todos conocemos que, bueno, un sindicato en una empresa intenta ser una entidad independiente. Y como digo, independiente es que está ajeno a los intereses empresariales y que defiende los intereses de aquellos que se llaman empleados o trabajadores. Pero todos sabemos que también los sindicatos a veces se ven en el papelón de tener que ver las caras a esas personas a las que también denuncian y es una labor difícil. Con ello no quiero defender ni criticar el papel de un sindicato, que me parece muy complicado, pero no siempre tienen las manos libres para poder actuar. Y tampoco la legislación vigente les apoya demasiado, ni tampoco los precedentes jurídicos que en el momento en el que a mí me sucedió no había una jurisprudencia sentada ni se estaban viendo los casos que se ven ahora mismo en los medios de comunicación. No sé, yo llegué hasta contactar con el señor Piñuel, que bueno, es un especialista en España en este tema, ha publicado un libro y realmente acudí a todo el mundo que me pudo prestar ayuda, aun sabiendo que el hablar abiertamente del tema pues no es nada fácil porque te escuece. A mí me ayudaron, di con la gente adecuada, pero otras personas que conozco no. Hemos dado un ejemplo, está con nosotros también José Ignacio Imaz, asesor laboral, Fede Verástegui, psicólogo. A pesar de que llevamos unos 25 minutos hablando del mobbing, puede pensar algún oyente, bueno, habrá algunos casos, pero no tantos. Sin embargo, tú trabajas, Fede, en el centro de salud de la Coavizcarra, el barrio más joven de Vitoria-Gasteiz, va a ser el barrio también más amplio en cuanto al número de habitantes, si metemos también Lacua, Arriaga y demás, estamos hablando de 50.000 personas, en el futuro de Vitoria-Gasteiz, en ese barrio del norte, gente joven, gente con hijos, muchos de ellos, matrimonios de 30, 35, 40 años. ¿Tenéis muchos casos de móvil por consulta? Bueno, como ha dicho José Ignacio, no todo es móvil, ¿verdad? Entonces ahí habría que establecer una serie de precisiones. Pero gente que viene padeciendo problemas laborales, muchísima, y gente que cree que está sufriendo mobbing también. Es más, estamos, digamos, bastante apabullados por este tema. Hombre, hay veces que surge el concepto y surgen también las quejas y surge la gente que se quiere apuntar a esto, ¿no? Por eso yo estaba pensando que a lo mejor era necesario hacer algunas precisiones, ¿no? En cuanto a la descripción de lo que es mobbing, porque después hay muchas otras cosas. También existe el síndrome del burnout, que es el que tú decías cuando un empresario necesita sacar una producción y entonces pues presiona un poco a los trabajadores o les quita, les puede quemar. Ese es el síndrome de burnout. O el síndrome de burnout lo notamos bastante en todos los temas de salud. La gente que trabaja en salud se queja bastante de estar quemada, ¿no? Y tienen manifestaciones similares. Porque una de las cosas es lo que es la conducta que provoca estas manifestaciones y otra las manifestaciones. Es decir, hay veces que uno puede hacer una fobia laboral y esto no estar provocado por el móvil, sino por otro tipo de motivos. Entonces esto es lo que yo creo que conviene precisar. Y si me das un tiempo, quería precisar lo que yo considero mobbing. En primer lugar, tiene que haber una conducta hostil hacia un trabajador, bueno, o un empresario. Desde una posición jerárquica superior, como hemos dicho, o desde iguales o al revés, ¿no?
tiene que ser reiterativa, porque por una vez que se produzca, de alguien que se ría de otra persona o que le menosprecie o lo que sea, pues tampoco es para tanto, ¿no? Una persecución. Tiene que ser una persecución, una cosa continuada. Y este tipo de conductas suelen llevar aparejadas algunas que ya ha comentado María, como puede ser la infravaloración. Él también la ha comentado, el desbordamiento por la asignación de tareas irrealizables o fuera del tiempo, ocultación de información, también ha comentado. Una de las cosas muy dolorosas es el aislamiento social. Eso es durísimo. Cuando yo conozco algunos casos, se le aísla a esa persona por sus compañeros, lo pasan muy mal. Aquí entraría también la difamación. La difamación se da... necesarias, ¿no? Es un... Eso es el trato vejatorio, darle tareas o no darle ningún tipo de tareas, eliminarle funciones, funciones que uno ha ejercido siempre y de pronto, bueno, pues esto ya no lo haces, y sin ninguna explicación, ¿no? Pero también tiene que haber un objeto. Todo esto se debe traducir, pero además tiene que tener un objeto, y el objeto es generalmente plegarse a los intereses o necesidades del acosador. Incluso puede ser la envidia. Si uno acosa por envidia, también tiene unas necesidades, que es subestimar a la persona envidiada. Eh, y generalmente se trata de que esa persona acosada abandone voluntariamente el trabajo, con lo cual el ahorro pues puede ser importante. En las condiciones, ya lo hemos dicho, el acosado no tiene la posibilidad de escaparse ni mediante una jubilación anticipada ni a otro puesto de trabajo ni a otro trabajo diferente. Entonces se siente absolutamente encerrada en este problema, ¿no? Con esas características que estás dando, ¿se puede decir que afecta más a mujeres que a hombres o no? Yo diría que sí, en cierto sentido. Y es que las mujeres pueden tener, digamos, situaciones que pueden molestar más a otras personas y sobre todo a la producción en un momento determinado, tener una baja maternal y esto, pues para una persona que la han cogido en un contrato temporal de un año, pues puede inmediatamente producir esto. Porque en general el mobbing hay que definirlo cuando una persona ha estado trabajando durante una temporada, no ha ocurrido nada y de pronto empieza esta situación. ¿Mm? Es decir, una persona que empieza a trabajar y enseguida se queja de móvil suele ser extraño, porque a nadie se le coge para presionarlo inmediatamente. Eso es rarísimo. Si se produce es por alguna otra cosa. En este caso, en el tema de las mujeres puede producirse con más frecuencia. Son similares, es decir, el número de acosados, el porcentaje de acosados entre hombres y mujeres Es bastante parecido, es muy ¿verdad? similar, sí. Y lo que es muy similar es el número de acosadores, es decir, tanto en hombres como en mujeres también es muy similar. En algunos países hasta se eleva más el número de mujeres acosadoras Eso es cierto. que el de hombres. Eso es cierto. Las Sí. productoras del móvil suelen ser, Este es un- parecen ser claro, más mujeres. Este es otro tema que se ha trabajado bastante, es decir, hay una personalidad del acosador. Pues la verdad es que esta Marifran Sirigoyen y Iñaki Pinguel definen una personalidad del acosador. Pero yo, esto de atribuirlo todo a patologías de personalidad, me resisto a creerlo. Yo pienso que puede haber algún psicópata que se dedique a acosar y a hacer sufrir a otras personas, pero digamos que no es la mayoría. En la mayor parte de los casos, bueno, pues es gente que quiere obtener algún beneficio y hay veces que hay gente que no se da cuenta de que está acosando. Por intentar situarnos en la cercanía de los oyentes, cuando hablábamos del sexo de acosador, de acosado, asistías con el tema de las mujeres. María, ¿crees que la mujer puede llegar a hacer más daño a una persona de su mismo sexo que el hombre? Esto se suele comentar, pues, generalmente entre amigos, en el bar. Las mujeres, entre ellas, muchas veces se van a hacer daño. Esa pregunta me parece muy difícil de responder y me parece que la respuesta siempre va a ser injusta.
para cualquiera de los dos colectivos. Siempre se tiene que generalizar. Esto es Lo injusto, que ¿no? yo te diría es que quizás hay un elemento que diferencia a una mujer de un hombre, y digo que diferencia, no que la pone en un punto superior o inferior, que es distinto, hay que matizar. Creo que la mujer está mucho más educada emocionalmente, y eso conlleva que sus emociones se muestren más abiertamente y profundice más en ellas. Es decir, quizás la parte masculina no ahonda tanto en sus sentimientos o en sus vivencias emocionales como una mujer. Por eso las mujeres somos más diestras en reconocer emociones, en manipularlas o en direccionarlas. No sé si estoy de acuerdo con lo que acabo de Sí, decir. yo creo que las relaciones laborales son más complejas entre las mujeres Eso es. que entre los hombres. Eso Es es. decir, Por el nivel de Claro. profundidad, Y quizás. yo creo que hay otro Sí. factor importante. Es que el mercado laboral, yo me acuerdo, hice una mesa redonda sobre el móvil a la que asistió muchísima gente, y al final sacamos la conclusión de que más que de móvil había que hablar un poco de los cambios en el mercado laboral, de los cambios en la mentalidad laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchos cambios que hay que tenerlos en cuenta, y las consecuencias que se están produciendo en las personas están siendo muy graves. Yo creo que hablar de móvil es dejar un poco cojo el tema. Pero a esta pregunta que tú decías, yo creo que hay que añadir un dato. Es decir, el mercado laboral se acaba de abrir, por así decirlo, para las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, aquí estamos hablando de aquí, de alguna manera las mujeres tienen una sobremotivación a la hora de emprender un trabajo, en general. Es decir, tienen muy investido todo el tema del trabajo, ¿eh? Y además, bueno, tienen un plus de responsabilidad. Y esta es una de las condiciones que yo he visto en mis pacientes para que se produzcan móvil. Es decir, que son personas que le dan mucha importancia al trabajo, lo tienen muy investido, es decir, el trabajo para ellos está muy cargado afectivamente, les parece un hecho importante y trascendental en su vida, ¿no? Alguien se puede situar también en unas coordenadas equivocadas, Fede, si piensan solo en aspecto competitivo en la empresa privada. También el móvil existe en la administración pública. Incluso en algunos datos se apunta que en mayor número que en la empresa privada. ¿Es así o ese dato es incierto? Bueno, no manejo estadísticas fiables. Además, yo creo que es que las estadísticas que se están haciendo sobre el móvil, precisamente porque aquí estamos tres personas y nos está costando casi precisar lo que sea el móvil, por tanto es difícil hacer unas estadísticas precisas sobre el móvil, pero sí que es verdad que en las instituciones o en la empresa pública se está produciendo mucho móvil, mucho móvil. Alguien se puede preguntar, ¿y cómo en empleados fijos ocurre también el móvil? Pueden sufrir el móvil? Bueno, pues porque se producen muchos cambios en las jerarquías, en las cabezas, en los políticos. Cada 4 años. Estos políticos cambian de asesores o de directores técnicos en sus gabinetes, y estas personas pues pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el tipo de trabajo que llevan determinadas personas, y la manera más digamos más fácil o más rápida de quitarse a alguien de en medio pues es ejercer este tipo de presión, ¿no? Ujú. De cara al futuro, en una situación como la que está María, convencido estoy por lo menos que tal y como está el mercado laboral cada vez se darán más situaciones con la dificultad que puede tener el móvil para identificarlo como móvil o como otro síndrome. Cuando decía Fede que hay otras formas de actuar que tienen otro tipo de tipologías, otro tipo también de formas de afrontarlo. De cara al futuro, antes de comenzar la conversación, estaba abierto un debate aquí, José Ignacio, sobre si una persona que ha sufrido móvil, de cara a su futuro laboral, puede marcarle o no una situación de estas. Yo entiendo que no. Entiendo que el móvil, hombre, vamos a suponer que es un hecho puntual y además personal y personalizado. Es decir, tiene nombre el sufridor y tiene nombre el acosador. Y obviamente no va a ser trasladable a nuevas relaciones laborales. Por desgracia, María lo ha sufrido en sus propias carnes y ojalá ni vuelva a oír hablar del móvil en cuanto salgamos de aquí. El mercado laboral es canallesco en algunos momentos y aparecen reflejado en algún papel como conflictivo por móvil. Yo pienso que no. Yo pienso que la conflictividad no se da por móvil. En todo caso,
el sufridor, pues si lo quiere, lo apuntará en su currículum, pues que ha cesado en un puesto de trabajo X, y yo entiendo que no debe de dar más explicaciones. No quita que su nuevo empresario recabe información de dónde ha estado y por qué ha cesado. Los entresijos de un despido normalmente pues tampoco suele ser un tema excesivamente público. Pues no sé, porque al empresario le interesa, bueno, según los casos, ¿no? Ya sé que es muy difícil generalizar, pero algunos empleados suelen decir, no, si a mi empresario no le interesan cabezas pensantes ni personas muy inteligentes, neutras, como muy normalitos. ¿Se da eso también en el mercado laboral? Empresarios que no quieren grandes cerebros. No, yo creo que no va por ahí. Es decir, el empresario que no quiere grandes cerebros no los contrata y se acabó. Y si le molestan, los despide. Es decir, aquí está todo inventado. El móvil puede ser efectivamente una forma de abaratar el despido en algunos casos, bueno, entendiéndolo como aquella vía que el trabajador, porque esté ya al límite, pida la cuenta. No creo es decir, yo no sé cuántos casos de mobbing puede haber en los que el incitador sea realmente el empresario, y cuántos casos puede haber en los que los acosadores pues no sea la persona del empresario, sino que sean trabajadores pues de su mismo estatus. No tiene más. Que a veces, bueno, hombre, obviamente legalmente, jurídicamente, el responsable final es él, responsable final en todos los sentidos, porque de probarse el móvil, el empresario lo que está es obligado al pago de una indemnización. Por tanto, depende de los casos, pero si lo que quiere realmente es quitarse de encima a un trabajador, entiendo que la figura más clara es llegar con él a un acuerdo antes de empezar este calvario, y bueno, y si ambas partes acuerdan rebajar el coste de esa indemnización, pues estupendo, y si no, ya sabe lo que tiene, porque si no, legalmente no es un camino de rosas ni para una parte ni para la otra, como decíamos al principio. Es decir, si el trabajador pues inicia un procedimiento de demandas y le tiene al comité de su parte, etcétera, etcétera, pues el empresario al final pues se ve en un callejón sin salida, y obviamente si quiere prescindir de él, lo quita. Puntualizar también que a veces el comité de empresa tiene serios problemas para afrontar el móvil, en tanto que el comité obviamente está elegido por los propios trabajadores. Si son los propios trabajadores los incitadores del móvil, obviamente cuando el comité, y si es alguno de ellos miembro del comité, pues entonces apaguémonos. Entonces ahí sí que ya no hay vuelta de hoja. Pero aunque no lo fuera, obviamente el comité va a oír a todas las partes, y las partes implicadas van a ser el trabajador, que sufre, el empresario, si lo hubiere como una sola cabeza, y los trabajadores del entorno de este trabajador afectado. Si de las tres partes, dos entienden que esto es una manía persecutoria que tiene el trabajador y que aquí no pasa absolutamente nada, pues el comité a veces tiene sus dudas en cuanto a dónde se debe de posicionar y si debe de hacer caso o no. Hay casos que son más claros en la medida de que bueno, pues es público y notorio cómo es el carácter de fulano, y que le hace la vida imposible a todo el mundo. Y en ese todo el mundo, pues cuando ya pilla un filón donde hay una persona que está un poco más baja de moral, pues obviamente ya se ceba y la hunde y se acabó. Pero es difícil el encuadrar esta defensa del propio trabajador, pues trae cola. María, Fede, ¿qué queréis apuntar? Estáis hablando ahí entre los dos un poquito mientras charlábamos con José Ignacio. Yo quisiera matizar tres cosas. Creo que el móvil sí que afecta a la empleabilidad del que lo sufre, y además está documentado que se han dado casos de que ha habido acosadores que se han enterado de que sus víctimas han dejado las organizaciones, han investigado dónde están trabajando y han llamado al nuevo empleador y le han dado detalles escabrosos o tergiversados sobre la experiencia anterior, y esa persona se ha visto en la dificultad de tener que dejar su puesto de trabajo. Eso está documentado. Mi experiencia a la hora de buscar puestos de trabajo es que me resulta complicado explicar mi salida de una organización como en la que estuve, y creo que los profesionales del mundo de la selección, ante la duda o una explicación coja de detalles, ante la duda es un no. Además, creo que la persona que ha sufrido mobbing se queda tocada, y que volver a lo que es normalidad o, digamos, vida habitual cuesta.
cuesta, es un trabajo que cuesta. En definitiva, creo que siempre sale perdiendo la persona que lo sufre. Pero hay un dato que yo creo que las empresas en España llegarán a darse cuenta, y es que el móvil no conviene a nadie, porque es caro para una organización. El valor que una organización tiene no solamente son sus activos tangibles, que pueden ser sus patrimonios o sus inmuebles, sino su capital humano. Esto da valor a una empresa en bolsa. Y eso lo están viendo países como Reino Unido y Estados Unidos. Es decir, una organización no vale solo por el activo económico que tiene, sino por cómo de contentos están sus trabajadores. Y lo que motiva a un trabajador a estar contento es a dar más de sí mismo, a producir más y mejor, a emplear mejor sus recursos y, en definitiva, a ser más rentable. El creer o pensar que con un pacto entre amigos, entre comillas, o un dinero bajo brazo, se salgan las cuentas, yo creo que deja mal sabor no solamente al empresario, sino a todos aquellos a los que el trabajador va a contar cómo es esta empresa. Y eso se paga. Entonces, yo creo que el coste es grande para ambas partes. ¿Consideras que eres víctima de mobbing, por supuesto, pero en estas frases hechas y grandilocuentes, víctima del capitalismo, víctima del sistema, No. víctima de la competitividad, víctima No, de algo, no, a ver, eso sería diluir la realidad que tengo. víctima de la envidia? No, vamos a ver. Yo tengo identificado absolutamente la situación, quién la ejerció, el contexto y los elementos que participaron en la misma. No me siento víctima del sistema. Yo vivo en el sistema, contribuyo al sistema, soy contribuyente del sistema y estoy contenta de vivir en sociedad. No me siento víctima de nada. Espero un día poder volver aquí y decir, fui víctima del Superarlo. móvil y hoy en día llevo una vida, entre comillas, normal. Ujú. Estás en ello, como nos decías, trabajando en esta pregunta que hacía José Ignacio, un poco esas grandes palabras, el sistema, el capitalismo. Sí que ha salido antes, al principio de la conversación, pérdida de valores éticos en la sociedad actual. ¿Hay algo de esto o no hay nada de esto en el mercado laboral, las relaciones laborales entre nosotros, entre iguales? Bueno, quizás sí, pero yo creo que, vuelvo a retomar mis primeras palabras, yo creo que el móvil es algo antiquísimo, es decir, que ha existido desde siempre, es decir, es propio de las relaciones laborales, el hecho de que haya diferencias. Estas diferencias pues pueden ser más crueles en este momento porque quizás haya más medios para, para mantener y para propagar esa crueldad con tus compañeros de trabajo, pero yo creo que ha existido siempre. En cuanto a la competitividad que se pueda, yo creo que no, yo creo que por desgracia lo que se hace es diluir dentro de lo que es, el caso que contaba María, pues una empresa muy grande. Al final lo que, en fin, digamos que se pretende es evitar aquellos elementos o trabajadores que puedan, en fin, mantener cierta disconformidad con el entorno laboral que tienen, con sus trabajadores, compañeros de sección o lo que fuera. Y para que el supuesto fin para el que trabaja la empresa no dé mayores problemas, pues lo que se hace es apartarlo del trabajo, apartarlo en el sentido literal, material, con la pasta bajo el brazo o con el sobre o como le queramos llamar, pero es así, es decir, eso es la cruda realidad. Yo creo que al que no entra o no termina de convencer a quien debiera de que está sufriendo esto y que realmente él es el sufridor y el que tiene la razón, y cuando no pruebas esa razón, pues lo que haces es sufrir, por desgracia, pues el despido a los 4 días, ¿no? De estos 45 minutos que llevamos hablados ya y en conclusiones, Fede, como decía en el principio, alma mater de este tema hoy en Euskadi Junta en Radio Vitoria, el mobbing, llego a 3 conclusiones, por lo menos sencillas. Dificultad para identificar el mobbing, qué es mobbing, qué no es mobbing. Hay que seguir trabajando seguro en ese campo por parte de los profesionales, que las consecuencias del mobbing pueden ser graves. El ejemplo que teníamos aquí lo ha explicado perfectamente. Pues una mujer que ve trastocada totalmente su vida, que pierde el trabajo, que está a punto de caer en una depresión tremenda, que intenta levantar cabeza, que pierde muchos ámbitos de su vida que tenía establecidos hasta ese momento
y que habrá que legislar como tercera conclusión y que habrá que marcar y que los medios de comunicación tendremos que hablar para que esto quede definitivamente, por lo menos situado, qué es mobbing, qué no es mobbing, cómo hay que actuar, de qué manera hay que trabajar con estos casos, la legislación que debe decir. Eso es. Y yo, es más, quisiera aprovechar para preconizar también un cambio en la cultura del trabajo. Es decir, te has preguntado si el haber padecido mobbing puede tener una repercusión en el currículum de un trabajador y en el nuevo empleo. Y bueno, pues hay dos opiniones aquí. Yo lo que diría es que si existe un acosador que está trabajando en una empresa, antes, con la cultura anterior del trabajo, podía ser útil al empresario o podía ser útil en la organización. Semejante psicópata, si es un acosador, como lo hemos definido, ¿no? Como un psicópata que hace daño por el gusto de hacerlo. Pero preconizamos un cambio de cultura de trabajo de manera que, a partir de ahora, el currículum de ese acosador debe de llevar aparejado que es una persona indeseable a la hora de contratarlo. Por tanto, en esta persona sí que debería de tener un peso específico el hecho de haber provocado mobbing en una empresa, ¿no? Ujú. Víctimas verdugos, que se suele decir. Fede Graci, psicólogo, José Ignacio Imas, asesor laboral, y María, afectada de móvil. A los tres, muchas gracias. De nada. Kasu entzulei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, non eta Vitoria, Eusko Ikasuntzaren mai ingurutan. Aio!